semilla de papá, la semilla de mamá y el alma, que es la semilla de Dios, inicia una nueva vida humana y con ella pues vemos este pequeñísimo templo del Espíritu Santo que es del tamaño de un granito de azúcar. Ahí habita Dios y habita feliz. Entonces es el primer templo del Espíritu Santo que debiéramos proteger con mayor cuidado, con mayor delicadeza, porque está totalmente indefenso. La que está ahí para cuidarla es esa mamá y el papá, pues que debe de ser el guardián tanto de su esposa o de la mamá de su hijito, junto con su hijito. De todas maneras, vamos a aclarar que sí, como bien dice María Elena, está el soplo de Dios en nosotros, pero recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Por eso también es bien importante bautizarnos bien pequeñitos para Claro. recibir esa gracia y ser realmente templo del Espíritu Santo. Pero desde que hay la concepción, ya está el soplo de Dios, ya está el alma en nosotros. Por eso sí, en realidad sí, pero somos efectivamente y afectivamente templo del Espíritu Santo cuando recibimos el sacramento de la iniciación o el bautismo. Porque nos hacemos miembros de la iglesia, se nos borra el pecado original y pasamos de ser una criatura a ser hijos de Dios. Y además pasamos a ser profetas de la buena noticia, sacerdotes laicales si no tenemos el llamado, en el caso de hombres, al sacerdocio, pero sí somos sacerdotes laicales y reyes, porque somos hijos de rey. Sí, pues es un sacramento bastante importante porque es donde nos hacemos parte de esa iglesia, parte de, pues ahora sí que cada que recibimos un sacramento viene lleno de gracias. Sí. Entonces se nos hace la vida más fácil. Por eso los que hemos nacido en la iglesia católica tenemos más responsabilidad porque hemos recibido más gracias. Recordemos también que el bautismo hay 3 tipos de bautismo. El bautismo, que es el que conocemos habitualmente, que los papás y los padrinos en nombre de esa criatura llegan a pedirlo. Está también el bautismo de sangre, que es cuando pues alguna persona antes de ser bautizada da su vida por la fe, por una verdad, muere pues valientemente, pues ahí es el bautismo de sangre. Y el de deseo, porque ¿cuántos más no tuvieron la oportunidad que tenemos tú y yo, Sonia, de nacer en un hogar católico donde nos bautizan? Y pues en el momento que ellos conocen la verdad, pues desean pertenecer a la iglesia, o si murieron antes de poderse bautizar, sus padres hubieran deseado bautizarlo. Recordemos también que si estás en un caso extremo, que estás con alguien que está muriendo, puede ser un bebé, quien sea, y no has recibido el sacramento, tú, Sí. como bautizado, puedes tomar agua, lo bautizas haciendo la señal de la cruz. Yo te bautizo con el nombre de, por ejemplo, Jesús, María, José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese bautismo es tan válido como el hecho por un sacerdote. Claro, si sobrevive, Después hay que llevarlo a la... claro, pero Sí, si pero llega a morir, fíjese. ya murió bautizado. Exacto, exacto. Sí. Por eso la importancia de recibir, que hay que hacerlo de adulto, no, para eso nosotros los católicos tenemos entonces el sacramento de la confirmación, y ahí el Claro. adolescente confirma delante del obispo que él va a seguir en la fe donde fue bautizado cuando niño. Sí, fíjate que el testimonio de Marino Restrepo, su historia de vida, él cuenta que pues él era católico y tuvo una experiencia de vida después de la vida, y cuando estaba muriendo dice que ahí sí se le olvidó lo ateo, se acordó de cada santo que había, pedía su intercesión. Y dice que cuando pues viene ese libro de la vida donde él ya se le caen las vendas de la ceguera espiritual y ve todas las gracias que Dios le recibió, dice que una de las gracias más grandes que recibió fue precisamente haber nacido en la iglesia católica. Pues por cada gracia que recibimos es como un talento. Hay que Cada gracia es un dar, talento. exactamente, hay que dar cuentas de cómo utilicé ese talento que Dios me dio. Me dio la gracia de ir por haz de cuenta que es como si tenemos un jet para ir a la santidad. Entonces, ¿cómo utilicé ese jet? Pues lo dejé yo ahí estacionado todo el tiempo, todo herrumbrado. O realmente lo usé para ser ese miembro activo que ayudó a traer más miembros. O sea, ¿de qué me sirvió esa gracia? Y hay una cosa importante, que como miembro de la iglesia cuya cabeza es Cristo Jesús y la cabeza visible de ella es el Papa, tengo una responsabilidad o un propósito para el que nací. Cuando descubrimos que yo nací con ese propósito, bien sea dentro de la iglesia, la oración de intercesión es bien importante y necesaria. Nosotras estamos aquí, pero siempre pedimos oración de intercesión por nosotros, ¿ya? Aquel que está orando por nosotros
tiene la misma importancia de lo que nosotros vamos a hablar porque es fruto también de la oración que esa persona está haciendo, de hablar, como en el caso de nosotras, de ir visitar a los enfermos, de darle cobijo al necesitado, de vestir al que está desnudo, de visitar en las cárceles. Todo eso es parte de ser miembro de la iglesia y es construir la civilización del amor. Y mientras vamos de camino, nosotros nos vamos santificando. ¿Por qué? Porque el Señor, en la medida que vamos, que nos está utilizando y que nosotros se lo permitimos, como María Elena dice, somos vasijas de barro. Y San Pablo lo dice, pero llevamos un tesoro. Esa vasija también se va purificando. Y al final, si somos dóciles y entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, reproducimos la imagen de Jesús, que es santidad, es libertad. Ahora, si tú eres esa personita que a la hora del programa te pones a orar o te pones a orar en otra hora, tú eres parte del programa, porque para que este programa esté aquí, ustedes no ven allá, don Gumercindo que está en la cabina, está muy ocupado y ni nos oye, están los que donan para la radio y gracias a ellos hay luz, está pues nuestros esposos que trabajan, gracias a él pues tengo un celular donde puedo grabar, tengo un coche donde puedo manejar, tengo gasolina, entonces... Y está una persona que limpia y conseguimos el sitio limpio y normalmente son voluntarios aquí, ¿eh? Hay veces que también alguien prepara comidita o que hay un cafecito, entonces por eso es que todos somos un equipo, todos somos parte de ese cuerpo que es la iglesia. Vámonos con el templo del Espíritu Santo que crece un poquito más, que son los niños. Entonces, ¿cómo cuidar esos cuerpecitos del Espíritu Santo? Pues bueno, tenemos que alimentar su cuerpo, cuidar su salud, cuidar su espiritualidad, o sea, como qué semillitas voy a poner en su corazón. Y aquí viene un tema muy importante. Ese cuerpo puede ser abusado, puede ser pues deformada la función para la que Dios hizo la sexualidad y por eso es tan importante proteger esos cuerpos como mamá, como papá, como tía, hablarles que ese cuerpo es sagrado, es un cuerpo que es templo del Espíritu Santo, que vale mucho, o sea, ahí el niño puede agarrar hasta autoestima y valor, tú sabes. Así como cuando vamos a misa y tenemos un respeto tan grande y vemos que en el sagrario se guardan las especies que es Jesús y que está ahí para que lo visitemos y para que vayamos a orar, pues tu cuerpo también contiene esa espiritualidad, contiene ese espíritu de Dios, ese soplo de Dios. Entonces el niño ahí empieza a comprender lo valioso que es Él. Y pues tan sencillo como empezar a hablarle con la palabra de Dios, la creación. Entonces, ¿qué creó Dios? Adán y Eva, que son hombre y mujer, no hay más. Platicarle antes de que se acerquen a abusar su sexualidad de manera intelectual, podemos hacer una plática, por ejemplo, una reflexión a la hora de la Navidad. Decirle, bueno, mi amor, pues ves qué lindas son las posadas en México que logramos hacer esa representación de la Virgen, San José, los reyes, los pastores. Decirle, bueno, imagínate, mi amor, si a una escuela de niñas, en caso de que sea una niña o niño, o estás con los dos, no pasa nada, pues alguien tiene que hacer el papel de San José, alguien de la Virgen, alguien de los pastores. ¿Qué pasa si la niña se disfraza de San José? ¿Se va a convertir en niño por eso? Pues no es una pregunta demasiado obvia. Así pasa. Hay personas, mi amor, que pues traen heridas, están confundidas, no conocen el amor, la verdad, han pasado por situaciones que las han llevado a confundirse y a disfrazarse de algo que no son. Están rechazando aquello para lo que fueron creados. No estamos, pues sí, para darnos cuenta que hay un errorcito por ahí, pero estamos hechos para tratarlos con amor. Ahora, tu cuerpo es tan santo, mi amor, que nadie tiene permiso de tocarlo de una manera inadecuada y si tú te sientes incómodo, tienes que rechazar cualquier toque que a ti te desagrade. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, mi amor, cuando tu papá y tu mamá te bañamos o te aseamos cuando vas al baño, somos las personas indicadas y solamente te ponemos con personas cuando no estamos de toda nuestra confianza como pues nuestros hermanos o quien deba de ser, pero no debe haber ninguna persona que toque tus genitales, tu aparato reproductor. Así como tienes un aparato que te sirve para que la sangre circule, hay otro aparato que te sirve para dar vida. Cuando tú decidas formar una familia, con tu esposo, con tu esposa, depende si es niño o niña, vas a tener ese regalo tan grande de así como nosotros te tuvimos a ti, dar vida.
Entonces, tus genitales, pues tú que eres niño, el del varón se llama pene, el de la niña se llama vagina. Conforme van creciendo, pues irles explicando lo que es un abrazo conyugal. Pero mientras tanto, quiero que sepas, mi amor, que las partes que tu traje de baño tapa, nadie tiene por qué tocarlas. O si algún día alguien te dice palabras que te incomodan, alguna caricia que te incomoda, o te ofrece algo para que accedas, o te amenaza con que me voy a molestar contigo si me lo dices, o me va a hacer algún daño, yo soy tu guardián. No confíes en esa persona por más que sea cercana, querida. Ven y platícalo conmigo y no lo permitas. ¿Por qué? Porque tu templo es templo del Espíritu Santo y si tú estás incómodo, el Espíritu Santo también está incómodo y está enojado de que te estén haciendo eso. Entonces, me lo dices apenas nos veamos y si estás al cuidado de otro adulto, pues vas y se lo platicas. Y siempre voy a creer en ti. Hay una cosa que María Elena está dando un mensaje para los niños, ya es tan lindo. Pero como la gran mayoría nos están viendo los papás, ella está dando la clase para lo que le vamos a decir a los niños. Y los niños que estén escuchando también les quedó la catequesis. Pero sucede mucho de que nosotros hemos irrespetado nuestro cuerpo por desconocimiento. Por desconocimiento de la palabra, por desconocimiento de quiénes somos para Dios y delante de Dios. Él le dice a la Beata Concepción, bueno, él lo dice muchas veces, pero voy a recordar cómo se lo dice a ella, que el mejor regalo que él puede dar, lo dice San Juan de la Cruz también, es el conocimiento propio y el conocimiento de Dios. San Juan de la Cruz dice, ¿quién soy yo? La nada. ¿Quién es tú? El todo. Y él le dice a la Beata Concepción, yo soy, tú no eres. Yo soy, tú no eres. Cuando estamos repitiendo eso, vamos entendiendo una necesidad perentoria del Señor. Pudiéramos decir en este instante, pero entonces yo me estoy anulando a los vicios, a las pasiones, a las heridas, a los sinsabores, y estoy reviviendo en el Señor. Les dije que tomaran papel y lápiz, es el tiempo de proclamar la palabra, ¿sí? Sí, claro, siempre es el tiempo. Primera, bueno, son tantas, pero quiero que compartamos un poco sobre primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 16 hasta que el Señor le parezca, así que no sé cuál es el final. Y la palabra de Dios no se oye, se escucha. Así que escuchen la palabra del Señor. Dice en el versículo 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y han recibido de Dios y que no se pertenecen? Han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo. Palabra de Dios. Es hasta el versículo 19. Claro, pudiéramos seguir porque después viene matrimonio y virginidad. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero lo importante aquí, el contexto que vamos a hablar es porque podemos decir, cualquiera está diciendo, yo no estoy en fornicación. Bueno, yo creo que otro tema importante antes de crecer un poquito más, pues al niño hay que enseñarle que como es templo del Espíritu Santo hay que cuidar ese cuerpo, cuidar desde que come, hacer ejercicio, a qué hora duerme, pero luego ya vamos a esta parte cuando el adolescente empieza a crecer, empieza a descubrir su sexualidad, empiezan a cambiar sus órganos, volvemos a retocar este tema que ahorita tocamos de lo que es un abrazo conyugal. ¿Qué es? Hay que explicarle que sus genitales sienten placer y están hechos para el abrazo conyugal, es decir, para dos cosas muy importantes. La primera es dar amor, es una forma de expresión única del matrimonio sacramental y para dar vida. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Están reservados como un regalo de bodas que lo vamos a abrir como regalo de Dios el día de la luna de miel. Entonces, explicarle que son partes del cuerpo sensibles, placenteras, pero que están hechas para ese momento. Hay que guardarlas para ese momento. Y
así como recibimos muchos regalos de boda, pues que empiecen a pensar en esa persona que algún día va a ser su cónyuge. Pueden empezar a orar por él, por ella. Pueden hacer una carta a Jesús, hasta en la misma Navidad, como quisieran ese esposo, las características que quisieran, y empezar a pensar en cuidarse por él o por ella. Es decir, cuidar mi cuerpo con lo que veo, con la forma que he visto, la forma que hablo, ¿A qué clase de reuniones voy? a clase, ajá, qué películas voy, qué música escucho, cómo me visto. Hoy día yo muchas veces he platicado que los que ya somos un poco mayorcitos, cuando la primera artista salió a cantar en Brasil, todos estábamos un poco así con los Sí, ojos sí. abiertos. Ya hoy en día cualquiera sale bailando así y eso es como lo más cotidiano. Pues hay que explicarles. El otro día leí una reflexión muy linda que decía que los tesoros más grandes Dios los pone ocultos. Es decir, por No, está en ejemplo, la Biblia. sí, pero Ujú, lo ejemplificaba de esta manera. ya. Un diamante, pues hay que cavar y cavar y cavar para encontrarlo adentro de una mina. Una perla está guardada por la ostra y hay que bucear y sacarla. Entonces, tu cuerpo es tan lindo, que es un tesoro tan grande, que no tiene que por qué estar abierto y descubierto para todos. Es para tu esposo y para ti, para tu esposa y para ti. Vi otro ejemplo muy lindo de una reflexión que un papá le regala, es simbólico, ¿verdad? Un coche viejo a su hija y le dice, a ver, quiero que vayas a ver cuánto dinero te dan por él. Entonces, pues primero ve a dónde está el herrero y no, pues le dan muy poquito dinero. Vete ahora, así la va llevando a diferentes lugares, hasta que la manda a llevar, bueno, a coches usados y así, ¿verdad? Pero el último lugar donde la manda es un lugar de antigüedades. Y entonces la cantidad que le daban el herrero, el de coches usados y el que sabía lo que era la colección de un coche antiguo, era Mm, exorbitante. Entonces le dice, no te pongas en manos de alguien que no te valora. Empieza por conocer tú misma cuál es tu valor. Y uno de los ejemplos que les doy a las jovencitas, a veces pues quieren empezar a lucir su cuerpo, que es lindo a esta edad, y está bien, o sea, hay que ponerse cosas, pero uno no tiene que quitarse la ropa para verse linda. Y es decir, si uno va a tener, por ejemplo, un detallito de descubrir sus hombros, pues hay que cuidar que las piernas no se descubran, o si va a estar un eso es poquito correcto. transparente, hay que cuidar lo demás. Es decir, no poner más de un elemento. Y eso pues sirve para jovencitas y para adultos. ¿Por qué? Porque vamos a guardar ese pudor, esa castidad, que nunca te vistas tan incómoda como te gustaría que estuviera otra jovencita con tu novio y viceversa, o como te hubiera gustado que yo me vistiera y cómo le gustaría a tu papá que yo me vistiera. Eh, que si estuviera Jesús en esa reunión, pues se Eso. sintiera feliz de verte, qué bonita te vestiste. Ahora, la belleza no está en descubrir esos tesoros, o sea, eres una persona linda, estás jovencita, a lo mejor los aretitos que te pones, el collarcito, el bolsito, los colores con que te combinas, mejor usa tu tiempo ahorita que hay tantas redes para ver cuáles son los colores que te combinan, de acuerdo a cómo es tu cuerpo, cuál es la forma donde luce más, si los colores, qué tonos van con tu piel. Por ejemplo, si eres una persona que la parte superior es más abundante, pues tienen que ser colores neutros, la ropa un poquito más pegadita por ahí, la parte de abajo más floja, con colores ¿cómo se llama? Más claros. Ujú. Entonces hay Y que arriba más saber oscuro. exactamente, Oh, o si ya. eres bajita, si eres alta, qué tipo de zapatos te quedan, qué es lo que te combina. Entonces, una de las formas de darte cuenta, hay veces como te vistes, te dicen, oye, qué bien se te queda este color, toma nota. O, oye, qué bien combina, toma nota y empieza a observar. También encuentras en las redes muchas formas donde encontrar todo esto. Pero bueno, vamos a seguir aquí con lo que nos marcaba la palabra, que bueno, ya enseñamos a nuestros hijos. Pero supongamos que se equivocaron un momento de Ujú. pasión. También hay que recordar que Dios es un Dios de amor y de De amor y de misericordia y que perdón. todos nos equivocamos. Entonces ya caíste, puedes volver a una segunda virginidad, vuélvete a hacer ese propósito, así como cuando te arrepientes, te confiesas y tienes ese propósito de enmienda, pues ve qué fue lo que te llevó a caer. A lo mejor esa carencia de amor en casa, pues busca cómo sanar esa herida. A lo mejor te tomaste unas copas de más. A lo mejor te expusiste a la tentación yendo sola a un lugar, no sé,
entonces no vuelvas a caer, vuelve una segunda virginidad. Eso es correcto. Vuelve a ser. Ahora crecemos un poquito más y llegamos pues en el momento que nos entregamos a nuestro cónyuge. Otra forma donde se falta pues a la castidad es cuando el varón o la mujer empieza a ser infiel desde con su mirada, con el compañero de trabajo, la compañera de la oficina. No seas tú quien la provoca en tu manera de vestir, pero sobre todo, como dijimos que nuestro cuerpo y nuestro abrazo conyugal sirve para dos cosas, para amar y dar vida, hay que ver cómo es como Dios quiere que demos vida. Y eso es planeando con él y con el cónyuge cuántos hijos tener y cómo espaciarlos. ¿Y de qué forma? La forma es con los métodos naturales, donde vamos a conocer cuál es nuestro periodo fértil y si en ese momento no estoy preparada para tener un abrazo conyugal, porque no estoy preparada para tener un hijo, porque a lo mejor no tengo la economía, el otro está muy pequeño, mi esposo está sin trabajo, pues demostrar el amor esos días, así como se guarda un periodo cuando uno está en su periodo de menstruación, donde uno se expresa el amor tomándose un cafecito juntos, yendo al cine, viendo una película, caminando. San Pablo dice que orando juntos. Orando juntos. San Pablo dice que hagan, o sea, que no, que tengan un periodo de que se abstienen por el Señor y dice no lo prolonguen, no vaya a ser que el diablo los haga tentar, y durante ese tiempo orar. ¿Cuánto no se logra porque se está haciendo una oblación de amor al Señor? Además, se obtiene la virtud del autodominio propio. O sea, Exacto. no me tomo todo lo que quiero, así como no me como todos los postres que quiero, pues también esos momentos placenteros de amor. Ni me pongo toda la ropa que quiero. Exactamente. Ni toda la ropa que está de moda, porque cuidado con la moda, ¿no? Porque recordemos, fíjate cómo atentan los anticonceptivos contra este templo del Espíritu Santo. Uno, pues rompen ¿cómo se llama? El aspecto procreador de manera brutal. Y voy a hablar específicamente cómo pueden romper hasta con la vida, cómo pueden provocar un aborto silencioso, casi hormonales, todos los hormonales. Todos los hormonales. Píldora, dispositivo, implante, inyección, anillo, parche, que son los que lamentablemente más se usan a reserva del preservativo, que bueno, yo el preservativo diría, haciendo un paréntesis, ¿a quién le gustaría que su esposa lo acariciara con unos guantes? O se pusiera un traje de látex para abrazarlo, pues es verdad un que sí, no es bastante pero bueno, feo. Vamos a recordar los anticonceptivos que hacen. Bueno, primero detienen la ovulación. Si no hay ovulación no puede haber vida. Número 2, cambian el moco cervical. El moco cervical está hecho en el periodo fértil. Una de las formas de reconocerlo es porque está como clara de huevo estirable. Entonces hacen que esa semilla del papá, hagan de cuenta que se sube al jet y lleva su comidita, su lunch. Llega más rápido. Bueno. Pero cuando no estamos en periodo fértil, pues le cuesta más trabajo nadar. Es como si lo hiciera de que nada en ese jet así o va así directo en una lancha en agua, pues va a ir nadando entre gel. Entonces, pues ya para cuando llega ya falleció. Pero el efecto que es el más lamentable es el antiimplantatorio. ¿Por qué? Porque todos fuimos concebidos en la trompa de falopio. Sale el óvulo, llega el enamorado que ganó esa carrera de los 300 millones de semillas, el campeón, se une y empieza la nueva vida humana porque se intercambia toda la información de papá y mamá. Sí, señor. Entonces, a la semana baja al útero, que es donde estamos los siguientes 9 meses. ¿Qué hace? Que esa criatura baje antes, baje después o no se pueda pegar. Es tan chiquita, como dijimos, del tamaño de un granito de azúcar, de un puntito que sale y es un aborto provocado. De hecho, eso es lo que hacen, son los mecanismos. Aunque la mamá no se dé cuenta. Después. Y va a recibir esas secuelas a nivel físico, a nivel moral, a nivel espiritual, porque el alma no la pudo haber dormido. Pero bueno, continuamos. Bueno, pero fíjate que mientras tú hablabas y estaba grabando todo, dice en los versículos desde el 12, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo estriba en que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Nosotros le vamos a personas que son cristianas, o que están en proceso, o que tuvieron un encuentro con el Señor, o que alguien los invitó. Vamos a escuchar el programa de estas dos señoras, una más grande que la otra, a ver qué nos va a decir hoy. Todo eso es llamado del Señor. Entonces el Señor hoy te dice, porque como todo estriba en cómo conozco yo al Señor si no conozco su palabra. Los 73 libros que están aquí son todos perfectos para vivir al estilo de Jesús. Y él nos dice, San Pablo, le dice a los corintios, pero nos está diciendo en este instante, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana,
pero después las consecuencias son tristes. María Elena lo ha dicho en otros programas y lo acaba, no sé si dijiste eso también, de que esos abortos silenciosos, aunque la mamá no se dé cuenta, sí deja secuelas, no solamente en el cuerpo, también en la psiqui y en la área espiritual, porque hay estudios que denotan que puede producir cáncer de mama, ¿cierto? Sí, eso es a nivel físico. De hecho, la mitad de los cánceres de mama se deben a un aborto Ahí está. provocado. Ahora, ¿cuántas mujeres no están sufriendo depresión porque su alma sabe? Es su alma sabe. Perdida. Entonces, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Cuando nosotros, fíjense el lenguaje del mundo dice, tú tienes derecho sobre tu cuerpo. Pero no sobre el otro cuerpo que tienes. Pero vamos a quedarnos allí, tú tienes derecho sobre tu cuerpo. Entonces, si tienes derecho sobre tu cuerpo, es que ya eres maduro y no te puedes dejar dominar por la calentura momentánea. Ahora, esa calentura, yo muchas veces, porque dicen, ya los jóvenes no se pueden detener, digo, bueno, es que también hay que educar ese momento de esperar, no darles todo inmediato, pero les digo, a ver, si les ganó la calentura y están en un hotel y el hotel se empieza a quemar, ¿se pueden detener o no? Pues de tonto te rostizas, ¿verdad? Es que no tenía que haber ido al hotel, que dice en el cine. Por eso, entonces es que sí se pueden parar, o sea, no los menospreciemos. Más bien formemos esa virtud del autodominio propio. Okay. Seguimos con el versículo 3, dice, la comida para el vientre y el vientre para la comida, mas lo uno y lo otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Miren la importancia de ser templo del Espíritu Santo. Este cuerpo es para el Señor, tu cuerpo es para el Señor, y el Señor para tu cuerpo. Se va haciendo una unión. A mí me fascina. Yo estoy enamorada de Jesús y de la palabra, de toda la palabra desde Génesis y Apocalipsis, porque en ella encuentro respuestas de del nuevo pecado o vicios de pecado que está inventando el diablo desde que se escribió la palabra. Se consigue la respuesta. Por ejemplo, en la primera lectura de hoy, que es cuando Sara, que después que torció el destino de Dios, y le dijo, acuéstate con mi esclava, con Agar, ya que yo no puedo tener hijo. Y el Señor le había prometido el hijo de la promesa. Ahí se cambió el destino de toda la humanidad, de la raza judía y de la raza árabe, que todavía hoy están guerreando. Ismael es el padre de los árabes, el hijo de la esclava. Isaías es el hijo de los judíos, el hijo de la promesa, de donde nace Jesús, por eso era el hijo de la promesa. Pero nosotros también en nuestra propia vida no nos quedemos juzgando a Sara y que después le dice, saca esa esclava de allí porque la herencia de mi hijo no lo voy a repartir con ella, pero ella se había equivocado y Abraham lo hizo. Sin embargo, el niño lloró y Dios escuchó su clamor. Y no escuchó el clamor de la esclava, escuchó el clamor del hijo y por las lágrimas del hijo fue que tuvo misericordia. Tuvo misericordia, porque cuando nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, esa es la fiesta más grande, porque todos somos pecadores, todos estamos necesitados de su infinita y gran y portentosa e inacabable misericordia. Cuando vamos entendiendo eso, los padres que ahora están oyendo y grabaron en su memoria todo lo que el Espíritu Santo dijo por boca de María Elena, desde ese bebé que fue concebido. Es ciencia, Dios nunca se contradice con la ciencia. Exacto. Dios habla a través de la ciencia. No, la ciencia ratifica que Dios existe. Exactamente. Dice el padre Jorge Loring, que ya partió con el Señor, un español que hablaba muy duro. Hombre, si le preguntas en la calle a un hombre si Dios existe, te dice, no, claro que no, pero no le preguntes a él. Él cree a lo mejor que los burros vuelan. Pregúntale a alguien, y empezó a explicar cómo la ciencia ratifica bajo el estudio del monte de Turín, donde está el rostro del Señor, todo lo que allí está. Así que la ciencia, pero la verdadera ciencia, pero en este momento de confusión nos encanta escuchar a alguien que habla y que dice que es médico y dice cualquier disparates, y a lo mejor ni médico es, o a lo mejor está un poco loco. No estoy haciendo juicio, sino que es así. Vamos con otro tema tan importante que hoy está, este mes, algunas personas por falta de conocimiento celebran el orgullo a algo que no es natural, a una relación que no es natural. Ni siquiera vamos a nombrar cuál es porque tú le entiendes perfectamente cuál es. Las personas, al ser templo del Espíritu Santo y hacer una relación carnal fuera del matrimonio, desde ahí está mal. Y sexo con mismo sexo es lo mismo. Yo no puedo dar vida
los dos mismos sexos juntos, ni se pueden unir porque para que algo se una es como una cerradura, tiene que haber una llave y tiene que haber un hueco para que se abra. Entonces, estas personas, pues por sus heridas, es que llegan a estas cosas. Nosotros no estamos para juzgarlo. El acto sí sabemos por qué, porque lo dice la palabra, es muy clara en muchas partes. Y el tumbaburros, que es el catecismo, lo explica más sencillamente, porque a veces para entender la palabra necesitamos estudiar y el catecismo nos brinda, es como una explicación yo le digo el tumbaburros. Entonces, es como si, pues yo creo que todos tenemos amigos que no son tan honestos en sus negocios. Entonces, ahora para que no se sientan discriminados, vamos a hacer un día de la corrupción. No, esa es otra cosa que tenemos para festejar el orgullo de la corrupción. Ese es otro tema que es muy delicado y tenemos que hablar con nuestros hijos que el primero que tiene un desprecio hacia su propia sexualidad es quien no acepta la forma como fue creada. Pero cuando una persona sana sus heridas, todo se pone en su lugar. Cuando le abre su corazón a Dios, y a veces esas heridas, lamentablemente, donde son primeramente infringidas son en los hogares. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando una cadena. De generación en generación. Pero yo voy a hacer una observación muy mía, que muchas veces esa forma de reaccionar haciendo una celebración es una respuesta de nosotros, los heterosexuales, que los hemos tratado de la forma indebida. Despreciado, humillado, señalados, y nosotros no somos quien Jesús dijo, no juzgues. Además, Sonia, tú y yo pecamos igual que ellos, solamente de diferentes materias. Claro, nos esforzamos en no pecar, en conocer nuestras debilidades, en apartarnos de ocasiones de pecado, pero todos los seres humanos pecamos, solamente que unos tenemos tendencia a un pecado, otras por generación, por carácter, por lo que sea. Entonces, no se trata de que ahora pues a mí me vengan a celebrar mis debilidades, se trata de que me ayuden a levantarme y me ayuden pero a definitivamente sanar. Es así. Por ejemplo, yo soy la menor de 5 hermanos varones, ellos eran homofóbicos, no todos 5. Inclusive uno que iba mucho a la iglesia. Y yo les decía, no ese mayor, sino los otros. Y ustedes están en adulterio. Ay, porque eran bien tremendos. Sí. Y yo les decía, ¿cómo es eso ante los ojos de Dios? Así que, ¿cuál es el problema con ustedes? No, Dios ama al pecador, aunque detesta el pecado. Y sigamos con la palabra para que veamos que ahí vamos a conseguir todas las respuestas. No se nos olvide que cuando Jesús levanta a la pecadora, que ahí ponle el nombre que quieras, no tiene que ser solamente ella que estaba en este pecado, porque a cualquiera dice, levántate y no peques más. Eso ahora, se nos olvida. Y agrega, nos habíamos quedado en el versículo 13 que dice, la comida para el vientre y el vientre para la comida, más lo uno y lo otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, esto quisiera que se grabara en las 3 potencias, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y Dios, que resucitó al Señor, no resucitará también a nosotros mediante su poder. San Pablo se está refiriendo aquí, se lo está mandando a la comunidad de Corinto. No los resucitará de esa tendencia, no los resucitará de ese vicio, no los resucitará de esa forma de caminar con Cristo Jesús. No, sí puede. Aquí está la buena noticia. Nosotros tenemos que reproducir la imagen de Jesús. No voy a decir en otra parte donde me pongan a hablar, donde yo tenga que hablar, que decir esto. Mi versículo favorito de la Biblia es Romanos 8, versículo 28. Dios dispone todas las cosas por el bien de los que lo aman, pero ahora hice otro mío, el que continúa, que es el versículo 29, dice, a los que él predestinó desde antemano para reproducir la imagen de su Hijo. Así que nosotros tenemos que reproducir la imagen de Jesús. Y la imagen de Jesús es diciendo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No, el cuerpo se lo debe a Jesús. Lo compró con sangre. Explicarle de su valor. Si está pensando eso es porque trae heridas. Ahora, por ejemplo, volviendo a este tema de estas personas que están así, fíjate, son muchas heridas de diferentes tipos, pero tiene mucho que ver la relación papá-mamá y la relación papá-hijo, mamá-hija. Como las mismas heridas en su sexualidad vienen del hogar. Tienen que ver. Entonces, ¿cómo me voy a poner yo a señalarlo? Mira, yo no sé si te ha tocado, Sonia, porque una cosa es ver en las redes esos desfiles o en persona. En persona son algo totalmente diferente. Yo creo que uno con un poquitito de cerebro, nada más de observarlos, uno ve la miseria y el dolor y cómo están gritando que necesitan amor. Es como si tú ves una persona, también las hemos visto en televisión, esas personas que son tan obesas, que están llenando sus vacíos con comida, no con sexo como en estos casos, que no pueden ni levantarse de una cama. Es como ahora vamos a hacer
un día para el orgullo a la gordura. A la gula. A la gula, sí, pero A bueno, la lo gula. disfrazarían de esa manera a los alimentos. Ya. Puedo comer lo que yo quiera porque es mi cuerpo. No, uno siente compasión al verlo, es decir, Dios mío, cuántos vacíos hay que están queriendo llenarlos y no pueden. Muchas personas lo que están buscando es ese abrazo que falta de papá, ese abrazo que falta de mamá, o no reproducir eso que yo vi que dañaron tanto a mi mamá que no quiero ser mujer, dañó tanto a mi papá, a mi mamá que yo no quiero una relación así. Y saben la buena noticia, que la palabra de Dios dice el libro de Hebreos que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, separa el alma del espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos. La palabra que tú estás recibiendo hoy te está sanando de todas esas heridas que está mencionando María Elena. El lunes por la tarde y me fui invitada a hacer una oración de sanación por los enfermos a través de Instagram con unos muchachos que son mis hijos espirituales de Venezuela, que ellos se ponen a orar antes para que no se les vaya la luz y para que tengan internet. Yo no tengo problema, yo espero enseguida a lo que ellos me pasan la invitación, me conecto, yo no tengo problemas, pero ellos desde Venezuela. Y una de las cosas tan fuertes que el Señor sanó esa tarde, para gloria de Dios, para honra de su nombre, fue esas heridas, esas tristezas y esa autopunición, porque no conocemos que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo, no conocemos que Dios dio la vida para rescatar ese cuerpo de los vicios. Cuando está diciendo aquí, y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta, dije, no, todo el mundo va a decir, yo no me uno con prostituta cuando estoy adulterando la fe. Me estoy uniendo a una prostituta y es más grave aún, porque el que se unió a una prostituta y cayó en adulterio, se arrepiente y va y se confesó, pero el que está adulterando la fe, creyendo herejías que están pasando por las redes sociales, puede condenar su alma. Tengo que decirlo, el Señor me dijo un día que si yo le permitía hablar fuerte a través de mí, yo le dije, si me arrancan la cabeza como Juan el Bautista, me voy contigo. Por supuesto, en el momento tuve miedo y ahora, eso fue a principios del año pasado, y ahora pude entender todo lo que él estaba, porque él, claro, sí sabe todo lo que venía. Estoy tristemente sorprendida y tengo que denunciar donde quiera que voy. Y así lo dije el lunes y muchas personas luego escribieron que se sintieron tocadas en su corazón y arrepentidas. Mucha gente de oración, de la iglesia, alguien está poniendo en las redes y dice cualquier cantidad de disparate y lo creen. Entonces no tenemos fe en Dios. Entonces no hemos leído la palabra o no dejamos que ella penetre en nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando entendemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no solamente respetamos a nuestro cuerpo, respetamos el cuerpo de nuestros hijos y no les decimos cosas hirientes. Y si se las decimos, luego pedimos disculpas. Le decimos, hijo, mira, no hay escuela para padres. Yo estaba llena de ofuscación en ese momento, perdóname. Yo puedo dar testimonio de eso. Yo soy testigo del amor de Dios en mi vida. Tengo más de 30 años que tuve un encuentro con él. Ya debería estar volando como una santa, pero bueno, soy de muy dura servir. Pero él tiene paciencia. Y al principio a mi hija mayor le dije cosas muy fuertes y muy duras, queriéndola proteger de todo esto. Todavía yo no conocía al Señor. Y luego empecé a pedirle perdón. Y yo decía, Señor, ya se lo he pedido. Y ella sigue en sus 13. El Señor la tenía allí para que yo doblara más rodillas, para que yo estuviera más unida a Él, para que yo creyera más en Él y mostrara a Él su rostro. Ahora, hoy por hoy, tenemos una relación estrechísima y maravillosa. Somos amigas, ya ella es una mujer adulta. Pero lo que quiero decir es, el error que yo cometí, yo no podía decir, ¿por qué me salió esta hija tan rebelde? Vaya, ¿quién la crió? Cuando yo tomo conciencia, porque el Señor está tratando con cada uno de nosotros, hoy está diciendo, no quiero la fornicación ni el adulterio con la fe. Mi fe es una, yo soy Dios único y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya María Santísima se las entregué al pie de la cruz. Hice los sacramentos porque están también aquí en la Biblia. Y tenemos tradición porque el Papa Francisco es sucesor de Pedro, que ayer vimos. Ayer fue la solemnidad de Pedro y Pablo, ¿verdad? Ajá, ese primer Papa. Viene la sucesión, hasta llegar al Papa Francisco, a quien le debemos respeto, consideración y oración por él. Y oración por él. Y además él siempre lo pide. No difamarlo, no transgiversar palabras que haya dicho. Eso no es de Dios. Y eso dentro de la Iglesia Católica, eso está hiriendo el corazón de Jesús. Eso es adulterio, eso es prostitución por la fe en la que fuiste bautizado. Porque dijimos al inicio que al ser bautizado pasaste a ser profeta de la buena noticia, no prefeta. Sacerdote. Y María Elena puso un ejemplo palpable y eso está así.
Si hay un niño que está muriendo, nosotros bautizados podemos bautizar a aquel niño. Si el niño, el sacramento le prolonga la vida, pues entonces llévalo al sacerdote. Y reyes, porque somos hijos de rey. Cuando sabemos que somos hijos de rey, entonces respetamos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Respetamos a aquella persona que está en pecado y lo que oramos por ella. Y si el Señor quiere, le hablamos con amor, no discriminándolo, no rechazándolo. En esa oración que hice el lunes, pude sentir con palabra de conocimiento que había una mujer que a lo mejor se había practicado un aborto y tenía autopunición, no se perdonaba a sí misma. Y una hermana escribió, porque van poniendo en las redes, y dijo, yo sentí lo mismo, al unísono. O sea, ella en Venezuela y yo aquí en Estados Unidos, el Señor nos hizo sentir lo mismo. Estamos seguros, a lo mejor la persona nunca va a dar testimonio, de que en ese momento esa alma se sintió libre de esa autopunición. Y me sirve a mí para decirles, y que María Elena lo explica muchísimo mejor que yo, el aborto o los anticonceptivos que son abortivos nunca nos van a llegar a llevar a la libertad, a la alegría. Y si no lo confesamos, nuestra alma se puede condenar. El infierno existe, así como existe el cielo, que es por toda la eternidad. Lo único que nosotros tenemos seguro es que nos vamos a morir. Así que cada vez que nosotros nos estamos moviendo en Él, tenemos que entender que hay que imitarlo. Ser cristocéntrico es libertad. Ya no me miro, ya lo miro a Él. Y entonces cuando lo voy mirando a Él, descubro que no hay cosa que yo esté padeciendo que Él no haya padecido. Y Él es el inocente, yo ni tan inocente. Cuando nosotros vamos a discriminar a nuestros hijos, no importa, Padre, y ya les acabo de dar el testimonio de mi propia vida. Corrígete. Sí, exacto, corrígete, porque no importa. Y el Señor es un eterno presente. Si hoy le decimos, y después que nos arrepentimos, y después que confesamos, le volvemos a decir, ay Señor, pero es que yo maltraté tanto a mis hijos. Y Él dice, ya va, yo no sé de qué me estás hablando. Yo no tengo amnesia selectiva, yo olvido perfectamente. Lo que el Dios perdona, lo olvida. Cuando nos viene otra vez el recuerdo es producto de dos cosas, de la soberbia y del diablo. Ahora tenemos otro par de puntos importantes. Cuando los jóvenes empiezan a crecer, pues las hormonas empiezan, hay que saberlos encauzar. Entonces hay que mantenerlos ocupados, hay que hablarles de esa castidad, de ese pudor. Y el ejercicio es una muy buena herramienta, Sí, el trabajo físico. Pero también tenemos que tener mucho cuidado. También cuando si retrocedemos el tiempo, son un poco más pequeñitos. Así como ellos descubren sus manitas, sus piecitos, descubren sus genitales. Cuidado de aquella mamá que empieza a satanizar su cuerpo, está descubriéndolo. Hay que saberle explicar y decirle que esas partes son sensibles y se pueden lastimar. Ahora tienes que tener cuidado porque puede ser un indicador de que está habiendo un abuso sexual. Nosotros mismos somos a veces los que castramos a nuestros hijos con todo lo que les decimos o los que los hacemos libertinos, porque si yo estoy descubriendo que mi hijo está en masturbación, está en pornografía y yo se lo aplaudo y digo, es que está en la adolescencia y yo no lo sé encaminar, no le enseño para qué es usado el cuerpo, cómo hay que respetar, cómo hay que hacerse, pues ver cómo estamos fallando ante Dios, cómo estamos cayendo y cómo levantarnos, también ahí estoy cayendo en algo que no está bien. Otro de los errores que podemos tener es señalar a las prostitutas, a las que se meten con el marido o con los casados o viceversa, si es hombre, puede ser prostituto, puede ser amante. Nosotros no sabemos qué heridas traen esas criaturas que los llevan a caer en eso. Muchas veces una prostituta viene de un abuso sexual, viene de pobreza. Lo mejor es una trata de blancas que yo no sé. O así empezó. Y estoy abriendo mi boca para señalar. Entonces, tengamos tanto cuidado en formar. Nosotros somos eso. Dime si tú que nos estás escuchando has hablado sobre los temas de amor, sexualidad y vida con tus hijos, pero no ahorita que son adolescentes o ya se van a casar. No, desde que son pequeños. Hay que descubrir esas sexualidades desde el momento que pregunta, mamá, ¿qué es sexo? Pues eres un niño. Sexo significa que tienes unos genitales y a la hora que tienes que llenar, pues tienes que poner si eres hombre, si eres mujer. ¿Por qué? Porque pues es lo primero que hay que enseñar. Luego, cómo vienen los niños al mundo, cómo hay que cuidar esas formas, la manera de planificar, la manera de ser fiel. Y bueno, no sé qué tanto tiempo nos queda para cerrar con una oración. Ya estamos a punto de cerrar. Te invitamos como pregunta antes de cerrar con esta oración
a que meditemos qué tanto cuido mi templo mi cuerpo como templo del Espíritu Santo que es y cómo lo he formado con mis hijos. Si he tenido algún error con mi cónyuge, con ellos, ¿cómo lo puedo reparar? Y bueno, cerramos con una oración. Sí, claro que sí, pero en la oración y el Espíritu Santo actúa depende de nuestra apertura. Yo sé, siento en mi corazón que hay muchas madres que se preguntaron en este momento, ¿supe conducir a mis hijos a la sexualidad? Dios puede arreglar nuestros entuertos, digo yo. Lo que hemos cometido, errores, si hemos adulterado la fe, si hemos coqueteado con Nueva Era o cualquier cosa de esa que no tiene nada que ver con la doctrina de Jesús, es el momento de arrepentirnos y es el momento de dejar que ese Espíritu Santo nos llegue a nosotros. O si soy hoy día esclavo de la sexualidad, soy esclavo del pecado, pide misericordia a Dios, pídele fortaleza y busca dónde sanar esa herida. Puedes llamar a la diócesis, ahí se puede atender casos, personas adictas Ajá. al sexo, a la pornografía, pero bueno, cerramos con la oración. Señor, vamos a pedirle que cierren recordarnos los que les ojos, queda un minuto. cierren los ojos y nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que toque nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad, que entre en lo más profundo, en esas heridas profundas que hemos guardado quizás desde el vientre de nuestra mamá, en la forma en que fuimos concebidos, pero Dios dio su conformidad. Que pase tocando toda nuestra sexualidad para entenderla, para asimilarla, para glorificar al Señor por medio de la sexualidad, para que nos haga íntegros y nunca adulteremos la fe que hemos recibido en la Iglesia Católica. Derrama, Espíritu Santo, toca, Señor, toca todo nuestro cuerpo, toca nuestra psiqui, toca esos miedos más profundos, mi Señor. Pasa tocando y restableciendo todas las funciones hepáticas, las funciones respiratorias, paséate por los hospitales, mi Señor, donde están esos pulmones colapsados por el virus. Pasa tocando, tú eres el médico, tú eres el medicamento idóneo, tú eres el oxígeno, Señor. Pasa tocando y restaurando esas familias, esos matrimonios, Señor, para que se pongan de acuerdo en la crianza y en la educación sexual de sus hijos. Pasa tocando los jóvenes, Señor. Y si hay alguno que está atrapado con la pornografía, con la drogadicción y con el desenfreno sexual, dale santas inspiraciones y colocas a sus lados personas que puedan llevarlos a una sanación y a una verdadera libertad. Toca, Señor, y bendícenos a todos los que trabajan aquí en Radio María, que con tanto amor y dedicación para llevar tu palabra acompañados de la Santísima Virgen. Bendice a todo el clero, Señor, bendice a los sacerdotes, a los diáconos, a nosotros, Señor, que hemos venido aquí en vasijas de barro, bendícenos, Señor, y sana todos los enfermos por los cuales nos han pedido oración. Bendito y alabado sea. Gloria y alabanza, gloria y alabanza. Te alabo y te bendigo, mi Señor, al único Dios, único y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que tengas una bonita semana.